Hello, bienvenidos al Autismo y Yo con Miriam Gimal. Hoy tengo a una invitada, una de mis favoritas personas en todo el mundo, diría yo. Ay, qué bella, gracias. A la doctora Lizzy Brostella. Sin duda, pues, eres un pilar de mi familia, de mi centro de terapia, de mi vida. Y quiero compartirte con el mundo hoy porque en mi vida, ¿verdad? Específicamente he tenido ciertos profesionales como tú que me han ayudado, pues, a navegar muchas de estas aguas inciertas. Y el tema de hoy se trata sobre el balance entre hermanos. Y voy a presentar el tema y luego la doctora nos va a empezar a hablar un poco de esa importancia. Mi esposo siempre tiene como un chiste que dice, no, yo veía a mi hija Marcela como adulta, porque como no tenía autismo, mínimo era adulta y tenía 4 años, ¿no? Ay. Mínimo, si entiende más que la otra, entonces debe hacerlo todo sola y ella sabe, está perfecto, explícaselo y ella entiende. Y no es así. Exacto. No es así. Yo creo que muchos padres y madres pues nos quedamos muy obsesionados con ese primer diagnóstico que vamos a hacer con ese niño. Hay un tiempo en el cual no estamos preparados para asimilar más nada y queremos tanto salir de esa negación, pero no se puede. Entonces estamos tratando de salir del diagnóstico. ¿Cómo agarro toda mi fe, mi esperanza, mi plata, mis recursos para sacar a mi hija de este diagnóstico? Y se vuelve una desesperación. Y en esa desesperación irreal, ¿verdad? Porque no estamos ayudando a nadie. En ese momento estamos más bien buscando cómo salir de la realidad y no entender la realidad y hacer algo al respecto, algo productivo. Y le pasa a muchas personas. O sea, me pasó a mí por mucho tiempo. Sin querer, ponemos a otras personas de tercer plano, cuarto plano, incluso quinto. Y Marcela fue una de esas que pues sufrió esa parte. Y tú lo sabes, la doctora Lizzy me ha ayudado mucho en ese navegar. Doctora, la primera pregunta, ¿qué tan normal es que yo haya tenido una niña con autismo y tengo su mella? Y me duele tanto decirlo, pero ellas saben que yo aquí soy vulnerable. Por mucho tiempo, mi enfoque único era Raquel. Y le hice mucho daño a Marcela. Ahora, me has ayudado mucho a regresar ese daño para atrás, pero ¿es normal lo que me pasó a mí? Gracias, Miriam. Gracias por tu invitación a este espacio y gracias siempre por la confianza que pones en mí. Y saludos a todas las personas que escuchan tu podcast que toca unos temas muy interesantes y vitales. Gracias. Mira que sí es muy normal. Okay. Sí es normal porque en crisis, cuando uno recibe un diagnóstico, automáticamente uno está en una crisis. Sí. Uno entra en una crisis. Y cuando uno tiene una crisis, uno tiene pasada lo que yo llamo la primera marejada de la crisis, que es cuando te agarra desprevenida y puedes darte un tiempo para ser irracional y hacer cosas y la negación. Y la lloradera. Ese tiempo es como que te agarrara una ola y te arrastrara por la arena y te dejara muy desorientado. O sea, la crisis trae una desorientación primaria que es normal. Y que al final, en este momento en el que tú estás, cuando tú miras, tú, Miriam, que miras en perspectiva hacia atrás y tú dices, como tú acabas de mencionar, yo hice esto sin querer, que lo puedes reconocer ahora, sí. Hice un daño sin querer, pero lo hice, sigue generando en ti algo de culpa y siempre va a haber como un pedacito cada vez, espero, menor en tu corazón, martirizándote por esa culpa de eso que no pudiste hacer porque sencillamente llegó una ola y te arrastró. Cualquier persona puede hacer una referencia a cualquiera. ¿Qué te pasaría si una ola en el mar te agarra y te arrastra? Tratas, ¿no?, de sobrevivir como puedes. Y también dijiste algo importante. Sí, es verdad, yo cargo culpa. Cada vez menos, tal como dices, porque lo hemos trabajado en consulta y lo hemos trabajado con Marcela. Pero no solamente la culpa y el daño que yo me hago pensando hacia atrás de todo lo que fallé sin saber, pero también Marcela también tiene su daño colateral. Como muchos niños o hermanos, yo sé que esto es trabajado con muchos hermanos con niños con autismo, que yo siento que tengo una deuda que nunca le voy a poder pagar. Y yo creo que ella, también parte de ella siente que yo le debo algo que nunca va a cobrar. No sé cómo explicarte. Siempre siento que debo algo. ¿Tiene sentido?
Por supuesto, por supuesto. Porque después que te apalancas, cuando ya pasó la marea y que te lograste parar y que recoges y dices, ok, a todo el mundo después de la crisis hace una pausa. La crisis puede demorar muchos años, Miriam. Hay gente que lleva 10 años en la crisis. A mí me demoró 3. La crisis demora y no hay un tiempo estipulado. Dice que la crisis te va a demorar un día, 2, 3 días, 3 años y ya. No, como los duelos. Porque eso depende de cada persona. Eso depende de cómo sea el nivel y la profundidad de la experiencia que tú estás viviendo, del daño que haya, de lo que esté pasando. Entonces, ese es el primer paso. Uno, permitirte ese momento de que esa ola te sacude. Y 2, que es el momento de la crisis, cuando te golpea la crisis. Y 2, que no es el mismo tiempo para nadie. Sí es. Porque eso ayuda a que nosotros nos sintamos peor. Yo me demoré mucho. Debía haber salido antes de eso. Yo no tomé ¿por qué yo no supe esto? ¿Por qué esto no me pasó 3 días antes? ¿Por qué? Entonces, muchas cosas que al final no nos van a ayudar a realmente encontrar ese poder parar y reagrupar. Yo le llamo a eso parar y reagrupar. Paramos y reagrupamos cuando decimos, ok, necesito esto, cuento con esto, ¿qué tengo? Entonces, lo que tengo, lo que necesito y lo que voy a buscar, ¿no? Lo que me pasó. Y así entonces tú vas a buscar la ayuda en un lugar, la ayuda en otro lugar, la ayuda en otro lugar, porque eso va muy pegado a no se está cumpliendo, yo no veo cambios, yo no veo lo que se supone que yo quiero con esto, lo que tú me prometiste, lo que iba a pasar. Y eso está bien. Obviamente ahora, lo que sabemos ahora, Miriam, a lo que sabíamos hace, y tú lo puedes saber mejor que nadie porque tú eres una pionera. Tú has ido, yo siempre digo, Miriam es una persona que va como con un machete abriendo trocha para un montón de gente, porque es la verdad. Y estos espacios que tú abres son la experiencia tuya puesta al servicio de los demás para que los demás no tengan que pasar ese montón de años que tú pasaste dando tumbos entre una cosa y otra, ¿no? Ese es el propósito entero de este podcast, de Una Luna, de Exacto. Todo lo que yo hago, porque si algo puedo darle al 100% de las personas que no les cueste absolutamente nada, es mi experiencia. Y creo que cuando las personas escuchan a otras mamás, o es la naturaleza humana, todos queremos pertenecer. Hace 15 años atrás no había mucha información, no había podcasts, no había Instagram. Ni siquiera se hablaba del tema. No, o sea, tú tenías tabú, un hijo con autismo y era como que escóndelo. Tal cual. Y todavía pasa, sí. Pero no tanto como antes. Y una mamá que pueda escuchar esto, estoy segura que va a salir antes de su tormenta o su ola. Se va a arrastrar, porque ese dolor no te lo quita nadie. Cuando tú, te dan ese balde de agua fría, ese diagnóstico de autismo o cualquier otro diagnóstico, es difícil. Pero sí quisiera que podcasts como este, si tú, mamá, estás ahorita pasando por esta tormenta o esta ola te está arrastrando, escucha a la doctora Liz y dice, es normal, espérate un segundo, me acaban de dar este golpe. Pero si ya han pasado varios años y todavía la ola te arrastra, hay ciertas cosas que yo quisiera que tú nos des unas ciertas pautas para entonces meternos en el balance entre hermanos, que es el tema de hoy. Obviamente, si todavía estoy en crisis, no hay balance entre nada. Exacto. Es cómo salgo de la crisis y en el momento es cómo saco a mi hijo del autismo, cómo lo saco de esto, cómo lo ayudo, cómo lo mejoro. A veces hace que nuestros hijos se conviertan en proyectos, obsesiones, no agradecemos nada, porque estamos en modo supervivencia y para sobrevivir tenemos que, así nosotros nos ahoguemos en esa ola, nuestro hijo está siempre arriba, porque no estamos arrastrándonos solas en las olas. O sea, uno piensa, yo me imaginé Miriam sola siendo arrastrada. No, era Miriam con Raquel tratando de que ella nos arrastre, sin darme cuenta que abajo mío estaba Marcela, mi familia, mi matrimonio, mi trabajo, mi todo. En crisis arrastramos a todo con nosotros y el único que queremos salvar es al que tiene autismo porque es la razón por la cual estamos en crisis. Exacto. Entonces, para poder hablar un poco de ese balance entre hermanos y entre la vida, ¿cómo empezar a reagrupar? ¿Cómo salirme de la ola o de la tormenta para poder tener conciencia de mi realidad y, por ende, afrontarla? Dijiste la palabra clave, la realidad. Conciencia y realidad, yo creo. Exacto, claro. Porque no puedo parar y pensar si no hago una evaluación de la realidad. De eso que tengo, que necesito, dónde estoy.
¿Y qué es lo que voy a? Entonces, la persona tiene que decir, ok, esto es lo que tengo. Y lo que yo quiero es no una cura, porque cuando hablamos de cura, ponemos un peso demasiado grande en todo. Todo. Para mí, como psicoterapeuta, todos los seres humanos siempre vamos a tener algo que sanar. Siempre. Hasta el día que te mueras. Siempre. Porque somos humanos. Ya sea en el ámbito físico, ya sea en el ámbito espiritual, ya sea en el ámbito mental. Todo ser humano siempre tiene algo que mejorar. Y si no, entonces ya para qué estamos aquí. Tal cual, de acuerdo. Entonces, viéndolo, la manera como uno se ve y la manera como uno lo ve. Uno dice, ok, me pasó esto. ¿Cuáles son los recursos con los que yo cuento? Yo tengo un podcast, yo tengo esto, yo tengo la experiencia de esta mujer que ha ayudado a mucha gente con su experiencia, que por lo menos me va a dar luces. Que por lo menos aprendí de Miriam que ahora comer hay que cuidar lo que como. Que aprendí con Miriam que hay una terapia que se llama MERT. ¿Qué es eso? Lo voy a leer. Entonces, cada persona desde donde esté, porque todo el mundo tampoco está en el mismo lugar, ni es el mismo mar el que te azotó. Entonces, cada persona tiene que, donde está, pararse y mirar a su alrededor. Tú preguntaste cómo hago eso. Tú tienes que respirar y agradecer. Porque hay algo que mencionaste cuando uno está siendo arrastrado por la ola y tú tienes a tu hija arriba o al hijo de la persona arriba, cada persona tiene su hijo arriba y está arrastrando todo lo demás. Pero tú estás ahí y tienes la capacidad en vivo y a todo color personal de poder hacerlo. La persona tiene que entender a dónde está. Y ese a dónde está, los duelos tienen etapas, Miriam. La primera etapa siempre es la negación. Esto no me está pasando a mí. Cuando la persona tiene conocimiento de que hay unas etapas de un duelo que vienen con esa ola que te arrastró, las personas tienen que tener muy claro que hay un proceso de duelo en el proceso de cuando te dan el diagnóstico. Y el primero es la negación. Porque esto no me está pasando a mí. Después la rabia, ¿no? La negación es una cosa, la rabia es otra. Estoy muy brava. Es muy importante que nos demos el espacio para sentir las emociones. Muchas veces pasa que sentimos que debemos ser muy fuertes. Sí, y la guerrera. No hay espacio para dejar esa emoción fluir. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de ser vulnerables. Porque tengo miedo de decir que tengo miedo. Y eso lo que hace es que nos va haciendo una coraza que nos va haciendo... La armadura. Muy, muy no insensibles a nuestras necesidades y a las necesidades de todo el mundo alrededor de la familia que no sea el niño con el diagnóstico. Así es. Nadie me entiende. Exacto. O sea, la mamá guerrera, pero la extra guerrera, la que dice, yo no necesito a nadie, gracias, nadie a mí me entiende, yo voy con mi chiquillo, me lo llevo a todas partes y ya. Entonces desvalidas eso, y todo esto, Miriam, todo esto es normal. Nada de esto pasa porque tú te sentaste y dijiste, ok, ahora yo voy a desvalidar a Marcela, o yo voy a desvalidar a Joel, o yo a la gente alrededor. No, esto ocurre por ese sentido de protección y por ese sentido de yo voy a poder con esto, del que se inviste una persona cuando toma, porque ese es un rol que alguien toma, que puede ser que lo tomó la mamá, que puede ser que lo tomó el papá. Me ha tocado ver muchas veces que lo ha tomado las abuelas. Wow. Me pasa. Es menos, pero he visto. Y he visto también hasta a tíos. Me ha tocado en algún momento de mi vida atender que el que hace la consulta es un tío o una tía. Wow. Porque la mamá o el papá no pudieron. No se salieron de la crisis nunca. Entonces. Están ahí siendo revolcados por la arena y alguien tiene que intervenir de afuera. En el mejor de los casos y en el peor de los casos, Miriam, todas esas cosas que suceden están bien. Porque ¿quién soy yo o quién es nadie para juzgar cómo tú decidiste afrontar? Todos afrontamos desde dónde venimos. Algunas personas y desde dónde venimos es el afrontamiento desde la carencia o el afrontamiento desde la abundancia. Siempre afrontamos
desde esos dos lugares, desde carecer de algo o desde tener la abundancia de eso mismo. Y eso no necesariamente tiene que ver con dinero. No estoy hablando de dinero. Claro, pero la gente lo va a asociar con, porque yo no tengo plata, pues a mí se me va a hacer más difícil, o la gente que tiene mucha plata puede afrontarlo más. Cuando tú hablas de carencia o abundancia, ¿tiene que ver con cómo me criaron? Tiene que ver con, carencia es, te faltó, por ejemplo, afecto. Carencia es... Cuando me criaron. Exacto. Carencia, o apoyo. El apoyo familiar. Carencias es, por ejemplo, mi mamá y mi papá no daban 5 centavos por mí, por las razones que sean. Okay. Entonces, me pasa esto. Por ejemplo, le puede pasar a una persona y la puede tomar dos opciones. Puede seguir siendo arrastrada por la ola, a mí siempre me pasa todas las cosas malas, o pararse y decir, yo de esto salgo. Y el que es desde la abundancia puede decir, no tengo suficiente fuerza porque siempre me han dado mucho, o yo tengo todas las herramientas para hacer frente. Claro, independientemente de tu personalidad o donde tú vienes, puedes hacerle frente si cambias la perspectiva. Sí. Porque desde abundancia puede ser, la vida no es justa porque toda la vida me la dieron regalada, o siempre me fue fácil todo, o, wow, gracias a Dios que tengo una vida tan buena que al final voy a poder usar mis recursos, sea mi familia, mi fe, mi esperanza para salir. Y si es de la carencia, hay personas que dicen, no tengo, pero busco. Exacto. O sea, es casi como que la vida te da una oportunidad. Dios te da una oportunidad de ser el mejor ser que puedes ser cuando salas de esa ola. Pero es bueno lo que tú acabas de decir de ser el mejor, porque todo el mundo tiene que ser el mejor para sí mismo. La única competencia que nosotros debemos tener es con nosotros mismos. 100%. Yo lo siento de manera espiritual. Exacto, pero en todas las áreas. Yo lo digo, a ver, me arrastró esa ola y me dio duro, pero cuando pude pararme, que yo lo hice a través de conciencia, ¿verdad? Si tú no sabes que estás en modo supervivencia, que estás viviendo así, o que la ola te está arrastrando y tú de repente piensas, esta es mi vida, agarrando el chiquillo mientras la ola se arrastra y mientras el otro niño ni lo escucha porque está abajo, ya tan enterrado en la arena y el marido ya se te quedó por allá por la playa y estás sola, arrastrada, tratando de salvar que este no se te ahogue, ¿verdad? Mientras ya todo el mundo ya se te ahogó, incluyéndote a ti. Para mí la conciencia, para poder ver a Marcela, ¿verdad? Y eso me hace recordar cuando estaba embarazada que si yo me acostaba del lado derecho, me pateaba aquí, me acostaba del lado izquierdo, me pateaba acá. Lo mismo, o sea, si yo estoy con Raquel acá y la ola me está arrastrando, Marcela nunca dejó de pedir esa atención. Entonces, para mí fue verla y decir, ¿qué estoy haciendo? Simplemente tomar conciencia de, yo me puedo parar. O sea, a ver, yo no estoy en la profundidad, yo estoy en la orilla. Y fue pararme, poner a mis hijas a un costado donde están seguras, sacudirme a mí misma, sentir las heridas de, qué sea yo, para seguir con la idea, ¿no? De que si las piernas se me rasparon con la arena, o sea, sentir cómo yo me sentía un momento y de repente ya llegó la brisa, ya llegó el alivio, ya llegó la conciencia y fue en ese momento que yo pude reagrupar y decidir qué quería en términos de dejar de ver a Raquel como proyecto y dejar de ver a Marcela como perfecta. Tipo, tú no me necesitas. Porque yo creo, y esta es el raíz de este podcast va a terminar siendo la conciencia que nuestros hijos todos nos necesitan, capaz sea de diferentes maneras. Pero todos nos necesitan, independientemente de que tenga el diagnóstico o no. Y hay veces que Marcela me ha necesitado hasta más. Sí. Entonces, ok, digamos que ya entendimos, estamos en este modo supervivencia, la ola nos arrastró, nos perdonamos porque es normal, nos paramos, nos reagrupamos. Bien, ahora, ¿cómo empezamos a cultivar una mejor relación con ese niño que quedó, y ni hablar de la pareja, ese es otro podcast, pero con ese hermano, y me imagino que si no tienes otros hijos, puedes usar estos ejemplos para tu pareja, pero ¿cómo empezar a reconstruir ese daño? Dijiste algo muy bonito, cuando tenías conciencia, cuando tuviste conciencia y entonces pudiste mirar. El ser humano es maravillosamente
generoso en el sentido de que cuando tú decides empezar a darle, es cierto que hay heridas que están para atrás y que hay cosas que se van a carenciar, pero cuando tú decides empezar a dar lo que no diste antes, el otro ser humano, también el otro, en este caso el hijo, el otro hijo, en el momento que pueda, no ahora, más adelante, también tiene que poder entender como ser humano dónde estabas tú. Ese es un camino, pero no estamos hablando bajo la premisa de que son niños, están chicos, ¿no? Muchas veces también va a depender de desde dónde lo toma el niño que lo toma, la atención de su padre o su madre en ese momento, que no la tenía antes y que no desarrolló mecanismos mal adaptativos para obtener esa atención, porque muchas veces pasa que cuando los papás ya se dan cuenta, ya ese niño desarrolló un montón de mañas y conductas para manipular. O llamar la atención. Llamar la atención, sí. La mayoría son para manipular la atención de los padres, entonces, o de los adultos alrededor. O otros, una autonomía y una independencia sí. Perfección Perfección. Que sencillamente es como, esto es demasiado. Entonces ahí te das cuenta, pero muchas veces el papá no lo ve porque es como tú dijiste, cuando ella tenía 4 años, Marcela, pues yo espero que ella sea adulta, sí. que no necesita más nada. Sí, no, ella está perfecta. Exacto. Y ella, yo creo que hasta el día de hoy la gente la ve y dice, wow, ella habla igual que la mamá. O igual. No. Lo que pasa es que Marcela, como muchos niños, no solamente ella, se vuelven perfeccionistas. Yo no le quiero dar ni un problema más a mi mamá. Yo no le quiero dar ni un problema más. Yo tengo que ser perfecta. Entonces ella se autoexige tanto, ¿verdad? Y se convierte en parte de su personalidad, porque quieras o no, me ve tan arrastrada que toman esa fortaleza, esa misma falta de vulnerabilidad que yo tomé, ellos la aprenden. Entonces, cada uno va a tener su mecanismo. Entonces, creo que en ese momento es tomar, ya cuando tomas conciencia, ok, espérate, yo no le he dado tanta atención a este otro hijo o a otros hijos como ellos necesitan, es ver dónde están parados cada uno. Si el tuyo se convirtió en un desafiante o si se convirtió en una persona que manipula o si se convirtió en una persona depresiva o una persona que quiere ser perfecta para ti, para que tú estés bien, es cuestión de ver, ok, ¿quién es mi hijo hoy? No quién yo quiero que sea o quién yo pensé que era. ¿Quién eres hoy? ¿Qué necesitas de mí hoy? Exacto, esa es la clave. ¿Qué necesitas de mí? Y también, no solamente lo que el niño necesita, sino voltear esa mirada y pensar lo que tú necesitas darle. Porque no solamente es lo que el niño necesita, el niño tiene unas necesidades, tu hija tiene unas necesidades de ti, pero tú tienes unas necesidades de ella. Y no estoy hablando de necesidades de hacer la tarea o recoger tu plato, no, necesidades de conversar, conexión. De estar juntas, de conectar, exacto. Que nos hace falta. Exacto. Porque, claro, estamos tan ocupados tratando de sacar al otro niño adelante que nos hace falta esa parte de conexión, porque vamos a estar claros, o sea, Raquel la da, pero poco. O sea, Raquel es para Raquel porque yo le enseñé a Raquel es para Raquel. ¿Cómo buscamos la vuelta a Raquel? Pero a mí también como mamá me hacía mucha falta esa compañera. Y sin duda nuestros hijos lo pueden lograr y lo van logrando. Pero tenemos otros hijos que desde ya podemos acompañarnos. Entonces yo necesitaba ser compañera de Marcela y que Marcela fuera compañera mía. Y la clave para mí estaba en la comunicación. Y la primera vez que yo tomé un consejo de una psicóloga fue hace muchos años atrás. Y fue un consejo tan acertado. Y fue una comunicación sin yo tener que estar. Y mira lo que a mí me dijo. Y hasta el día de hoy, ya pasaron 10 años desde que yo tuve que hacer esto, que Marcela no se lo olvida. Y era que yo tenía que viajar mucho por las terapias de Raquel. Por eso abrimos el centro acá, porque ella no se podía seguir viajando así. Pero yo viajaba mucho, a veces 6 semanas rectas, no veía a Marcela. Wow. Mucho tiempo, en esos entonces no había tantas intervenciones orgánicas, realmente buscando en todas partes del mundo cómo ayudar a Raquel y a veces no estaban en Panamá. Ahora, gracias a Dios, están. Y la psicóloga me dice, mira, Miriam, por cada día que tú no estés, le tienes que hacer una cartita a Marcela. Escríbele y le haces un regalito, un sticker, o sea, un chocolatito, algo que a ella le guste. Entonces había toda una caja de zapatos con cartas. Y
todos los días ella iba donde papá, porque papá sí se quedaba con ella, mi carta de mamá. Entonces le daba la carta y yo le escribía: Marcela, hoy te extraño mucho, tú eres el sol de mi vida, te quiero, aquí hay un sticker para ti, o sea, úsalo para esto, úsalo para otro. Y fue una manera de comunicar con mi hija cuando yo no estaba. Y hasta el día de hoy esa niña no se olvida. Entonces, yo creo que hay que darle mucha importancia al otro hijo, Sí. pero también a lo que uno necesita tener con ese hijo, porque cuando te das cuenta y te das permiso, puedes gozarlo muchísimo. Exacto. Muchísimo. Y la comunicación fue clave. Con lo que dijiste también fue interesante, que llega un momento en el cual el niño también empieza a tomar responsabilidad de entender que una mamá no es una superheroína, que también somos personas y que vamos a fallar. Y eso le pasó a Marcela. Marcela se dio cuenta de una muy temprana edad de que mamá no era superwoman, que yo tenía fallas y grandes, y me perdonó. Es más, en un podcast que hice con ella, me agarró la mano: mami, yo te perdoné. Y yo quería ese perdón. Pero fue con mucho trabajo también de ella, ¿no? Ven acá, mi mamá no es perfecta, mi mamá tiene carencias también, y ella tampoco sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Entonces, ¿cómo se logra? Digamos que ya yo tengo conciencia. ¿Cómo uno logra que el niño tenga conciencia? O empieza a cultivar esa madurez para poder entender en qué estado mental estuvo sus padres. La honestidad, ¿Okay? es una clave básica en eso. Porque cuando tú le puedes decir a tu hijo: yo estaba asustada, hicimos esto, pasó aquello. Sobre todo también en esa conversación pedir perdón. Lamento que no hayas podido venir, porque no es factible llevarte a las 2 niñas, porque primero se va a perder la escuela, segundo cuesta todo. Tres, ¿qué haces con una niña que no necesita estar en un lugar donde está recibiendo terapia? O sea, lamento que no hayas podido venir, lamento que te hayas perdido de esto, lamento que ¿no? Te pido perdón. Disculparte, que, ¿sabes? Wow. No necesariamente que te diga: ella te perdona. O sea, nunca pidamos perdón esperando ser perdonados. Así es. Solamente pide perdón, solamente me disculpo. Y un paréntesis aquí, Miriam, todos los papás tenemos muchas cosas que pedirle perdón a nuestros hijos. Sí. El papá que me diga a mí que no tiene nada que pedirle perdón a sus hijos está muy equivocado, porque en la vida, en el continuo de la vida, todos nos hemos equivocado en algún momento o en otro, y hemos herido a propósito o sin querer a nuestros hijos, porque no les hemos dejado ir a una parte, porque los hemos llevado al dentista aunque no quieran. O porque estábamos furiosos y queríamos que lo sintieran. Exacto. O sea, somos seres humanos. Exacto. Entonces, esa premisa es como para todos los papás, aunque no sean papás con autismo. Y no esperar que el niño le diga a uno: te disculpo. ¿Por qué? Porque donde tú estás como papá no es el mismo lugar donde está tu hijo. Y tal vez ya tú como adulta y un lóbulo prefrontal muy maduro, entre comillas, ya tú tienes capacidad de poder. Hay una función cognitiva que se llama metacognición, que significa que tú puedes mirar a futuro en tu mente, en el proceso de una idea o un pensamiento. Tú puedes mirar a futuro, mirar a pasado, integrar en presente. Eso se llama un proceso metacognitivo. Y eso es basado en las experiencias previas, lo que tú anticipas del futuro y lo que está pasando en el presente. Pero cuando yo tengo una persona frente a mí que es menor de edad, que no tiene un lóbulo prefrontal maduro, que hoy en día sabemos que madura hasta los 25 años, Wow. entonces yo no puedo esperar que esa persona piense lo mismo, que haga ese proceso metacognitivo de pensar hacia futuro, hacia pasado y en presente. Claro. Entonces, muchos papás piden disculpas esperando un te perdono, papá, te entiendo. Muchas veces ni siquiera te entienden. Muchas veces, Miriam, este proceso de comunicar y de conectar requiere que el papá repita por mucho tiempo, y yo no sé ese mucho tiempo cuánto demora. Yo pensé, mira, en ese momento yo estaba haciendo lo que yo creía que era mejor. Yo creo que eso es tan poderoso, porque eso no, primero que es cierto,
desde en ese momento que estás haciendo lo mejor que crees que puedes hacer. Tal cual. ¿Cómo así 5 minutos después te des cuenta que te equivocaste garrafalmente? Hace 5 minutos atrás tú pensabas que eso era lo que había que hacer. Entonces, cuando uno pide la disculpa desde la premisa o desde la perspectiva, o desde yo en verdad, en ese momento yo pensaba que era lo mejor. Yo en ese momento pensaba. La otra cosa es la fantasía que hay en el niño, y esto viene de mi trabajo, de que en el momento en que tú te vas, ella no existe. Ella no es importante. Ella no, o sea, estos niños tienen que encontrar un camino de valor frente a unos padres que inconscientemente no les están dando el valor que ellos necesitan. Por eso yo hablo desde lo que cada uno necesita. Ya. Porque lo que probablemente una mamá le dé a su hijo no necesariamente es lo que ese hijo necesita o requiere de esa mamá en ese momento. Y muchas veces pasa, Miriam, que los niños ni siquiera saben qué necesitan o qué quieren. Y entonces, si tú que has vivido un gran hervidero de emociones a través de tu vida, tú sabes que cuando uno está muy estresado, uno muchas veces tampoco sabe qué es lo que quiere. Sí. Tú tienes una sola meta en tu cabeza, y es sacar a tu hija adelante. Y ese sacar a tu hija adelante muchas veces puede repetir ese momento o alguna vivencia de eso que se vivió cuando te estaba arrastrando la ola. Es verdad. Uno Entonces, no cuenta con esos traumas pasados. No. Que se reviven. Pero están ahí. Y siempre van. Entonces, este otro hijo, este otro hermano, ¿qué es lo que no es eso no es irrecuperable? O sea, tú hiciste esto, en ese momento tú pensaste que era lo mejor que tú podías hacer, y me refiero, cuando hablo de ti, me estoy refiriendo a todos los padres. Claro. Decisiones que hemos tomado. Exacto. Y cuando ya pasa todo, toma un tiempo, ponte, eso es exponencial. El tiempo que está aquí, que tú gastaste en esto, exponencialmente le toca al otro. En cuanto a más distancia tú hiciste, más le va a costar al otro entender. Con todo, acuérdate que el 33% de la personalidad pesa mucho, porque nosotros somos 33% personalidad, 33% ambiente y 33% genética. Wow. Okay. Entonces, esa personalidad también, en el caso, por ejemplo, me estoy acordando una chica que yo la vi hace muchos años, que ella tiene un hermano autista. Esta niña tenía una personalidad muy fuerte. Muy fuerte, y cuando sus papás, y esto fue como en segundo año, que ellos realmente llegaron a tener como una tranquilidad con el hijo grande, que era el autista. Cuando ellos llegaron a esto en segundo o tercer año de ese muchacho, esta niña, que era como 2, 3 años menor que él, esta niña ni siquiera sabía dónde estaba parada. Ella existía. Ella le iba muy bien en la escuela, pero ella solamente existía. Ella era como la colita de la familia. Ya. Y un día ella escribió una nota en la escuela que ella sentía que ella quería acabar con su vida, etcétera, etcétera. Wow. Allí fue donde todo el mundo, claro, la escuela pitó, los papás dijeron, ¡ah! Pero como tú dices, no, tú estás perfecta. Tú eras nuestra pequeña adultita. Wow, O sea, esta era una Merisette. niña que se autogestionaba ella solita. Se crió en la oscuridad. ¿Y qué tocó darle a esta niña? Cumplirle sus etapas. Cumplirle sus etapas con unos papás que no habían estado Por años. con ella. Ambos, porque obviamente todo esto es muy caro. El papá estaba trabajando full y la mamá estaba dedicada a llevar y traer, llevar y traer, llevar y traer. Entonces esta niña estaba literalmente creciendo sola. De vez en cuando le echaban agüita. Claro. Entonces, seguramente no podía decir tanto o molestar tanto porque veía lo tanto que sus papás se esforzaban. exacto. Y solo eran estos 2 niños, y sí, el niño consumía mucho tiempo. Claro. El niño consumía mucho tiempo. Él, obviamente, si él hubiera conocido algo de todos estos tratamientos que tú pones a disposición de las personas ahora, hubiera sido otra cosa.
Él ahora está en Estados Unidos, él vive en Estados Unidos. ¿Y ella cómo se le cumplen las etapas? O sea, no sé qué edad tenía más o menos, pero uno tiene que regresar. 11 años, cuando ella vino conmigo, 11 años. ¿Y cómo uno empieza a cumplir las etapas? Dejarla ser niña. Okay. Dejarla tener tantrums. Okay. Dejarla ser irracional, que nada de eso ella había podido tener antes. Porque ella, la regañaban o... Es que ella no se atrevía. Entonces era decirle, mi amor, quiero que me puedas decir lo que sientes. Exacto. Comunicación abierta. Exacto. A partir de ese momento, ella, es más, era flaquitita y se empezó a engordar. Porque ella tampoco quería perder, rubia, muy linda, ella no quería perder eso de yo soy la, ¿sabes? Perfecta. Yo soy la perfecta. Yo no le doy ningún problema a mis papás. Entonces, eso ella lo sostuvo hasta los 11 años. ¿Y no quería seguir viviendo así? No quería. No podía. ¿Y echó el reloj para atrás? ¿Pudieron hacerlo? Claro, no es que va a ser una niña de 3 años. No, pero yo digo, es que me llamó mucho la atención lo que dijiste de había que regresar las etapas, sí, ¿no? Sí. Porque sí se le permitió ser irracional. Tan irracional, Miriam, que se metía en discusiones conmigo, pero unas discusiones tontas, ¿no? Como decirme, por ejemplo, que en mi generación habíamos acabado con la naturaleza del planeta. Okay. Entonces, ponernos en esas tertulias. Un día se paró y se fue molestísima de mi consultorio. Porque yo le dije, porque estábamos hablando sobre sexualidad. Uh-huh. Y entonces ella me dice, ¿cuántos sexos hay? ¿Cuántos? Y yo le digo, masculino y femenino. Todo lo demás lo podemos debatir. Entonces se paró y se fue histérica. Después regresó a los 15 días. Pero permitirle. Entonces, su opinión. Claro. Aunque a ti no te guste, pues esta es mi opinión. Exacto, y no pasa nada. Entonces, ¿es identidad un poco? Que ella recuperó su identidad. Que se dio permiso para ser ella. Ok. Que se dio y uno permiso. como padre tiene que darle permiso a ser para que sean ellos también. Claro, y tú tienes que tolerar los tantrums. Por ejemplo, no quiero que mi hermano entre más a mi cuarto. Que antes de eso era, permítele todo a tu hermano. Claro. La puesta de límites. Entonces, ella fue ganando cosas que ella debió tener desde el principio. Porque este es su hermano mayor. Y si el hermano una vez le destrampó la puerta y se la quitó, porque encima un muchacho muy grande. Entonces le sacó la puerta del cuarto y ella, los papás dieron, o sea, lo justificaban mucho. Ya, entonces no podemos, yo te digo, con Raquel igual, a veces Marcela es más chiquita. ¿Tú por qué a Raquel nunca la regañas? Porque a mí sí, a Raquel no. Yo pinté las paredes, recuerdo, y tú me regañaste horrible. Raquel pintó las sábanas y le tomaste foto y lo pusiste en Facebook. Y tenía razón, porque Raquel agarraba un lipstick, mi lipstick favorito, rojo, y pintó toda una escena de Peppa Pig en sábanas nuevas blancas. Y eso fue, Raquel hizo algo. Oh my gosh. Y Marcela esperando que yo la castigara, al igual como cuando ella me pintó la escena de yo no me recuerdo qué en la pared, y no. Y tiene razón, no tenía yo el mismo estándar para mis 2 hijas. Y yo decía, tiene razón. Y yo recuerdo una cosa que aprendí, y fue que hay realidades. Raquel va a requerir más cosas de mí que Marcela en términos de tiempo. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que llevar y traer, o sea, Raquel requiere un equipo de personas para su terapia, Raquel requiere ese tipo de atención, ¿ok? Y yo me di cuenta que no importa qué yo hiciera, jamás iba a poder dividir mitad y mitad. Jamás. Porque yo no soy un 100, 50 para ti, 50 para... No, está mi esposo, está el perro, está la casa, está mis viajes, está mi negocio, está todo, estoy yo. Claro. Pero en lo que ellas incumben, si yo tenía X cantidad de energía para cada niña y tiempo, nunca iba a ser igual. Para ninguna de las dos. Habían épocas que yo necesitaba ciertas cosas con Marcela, con Raquel no, y viceversa. Pero en un momento me di cuenta que, creo que fuiste tú, si mal no recuerdo, no tiene que ser igual. Nadie dijo que todo tiene que ser igual, pero la calidad debe estar ahí. Exacto. Y nunca me olvido de eso, porque, dale algo a Marcela. Dale algo fijo. Miriam, así sea una vez por semana. Y eso nos cambió mucho nuestra dinámica, porque Marcela venía de carencia. Su personalidad y su crecimiento fue de carencia. Yo estoy tratando de cambiar esa perspectiva hacia lo que es ahora el ser antifrágil, ¿verdad? Y abundante, pero ella en ese momento era
yo no tengo a mi mamá nunca. Y siempre me extrañaba. Y si me tenía al lado, no, yo no era suficiente. Me Exacto. necesitaba a mí del futuro y del pasado, las tres, juntas con ella. Exacto. Y yo no podía darle más de lo que yo era. Porque en su cabeza ella estaba anticipando ¿Qué me iba? que tú te ibas. Entonces, me recuerdo que me dijiste, yo sé, si tú le tienes que dedicar a Raquel 6 días, el séptimo es de Marcela. Sin teléfonos, sin distracciones, sin que Raquel sea importante para ti en ese momento. Es Marcela. Dale lo que le puedas dar y no le prometas algo que no le puedes prometer. Entonces, por ejemplo, yo sabía que, no me recuerdo qué día habíamos acordado, pero digamos que los jueves de 3 a 5 yo podía ir con ella al mall, que le encantaba ir al mall. Por darte un ejemplo. Y no me recuerdo si era exactamente lo que hacíamos, pero siempre ese día, a esa hora, celulares apagados, y yo iba con Marcela y las primeras 2, 3 veces, ¿y Raquel? ¿Y no vas a traer a Raquel? O sea, que se va a quedar sola en la casa con papi, se va a aburrir. Digo, Marcela, este tiempo es para mí, para ti. Lo primero que ella quería hacer era involucrar a su hermana. Por supuesto, no quería eso para nada, pero estaba acostumbrada a que eso es lo que nosotros hacíamos en casa. Y le dije, mira, y yo me senté y fui honesta con ella. Le dije, yo no te puedo dedicar a ti todo el tiempo que tú mereces, por esta razón y esta razón y esta otra razón, esta realidad que tenemos, sea mi trabajo, sea tu hermana, sus terapias. Pero el momento que sí te puedo dedicar, me encantaría dártelo todo a ti, solamente a ti. Mami, de verdad, júramelo, lo que tú quieras hacer. Ay, mami, quiero ir al cine, lo que tú quieras ver. Pero sin teléfonos, sin que nadie del trabajo te llame y sin que Raquel, tal cual, no se lo podía creer. Pasaron varios meses y empezó a pasar algo bien bonito. Ya fue suficiente. Era como, yo cuento contigo, mamá. Exacto. Se generalizó. Yo hasta el día de hoy, yo no tengo que llevar a Marcela todos los jueves de 3 a 4 ya. Exacto. Eso fue 1 o 2 meses que ella entendió, mamá está para mí. Y ella ya sabe y entiende. Y obviamente, entre más crece, más me perdona las cosas que no supe hacer bien, más puede ver lo que hago mal y me dice, mamá, no me presiones. O hemos hecho también el tema del balance entre qué pasa cuando un hermano es el puente para el otro hermano para socializar. ¿Qué tanto yo le puedo pedir a Marcela sabiendo que ella es la única fuente para que Raquel socialice? Por dentro me estoy muriendo y por fuera le estoy diciendo, Marcela, cuando es apropiado y te sientes cómoda, llévala. Y ella Exacto. y yo ya hemos tenido un buen entendimiento. No hemos llegado al 100% porque creo que siempre vamos a tener que crecer juntas. Aparte de darle el tiempo, la honestidad, la vulnerabilidad, porque creo que la raíz es la comunicación. ¿Qué otro consejo nos puedes dar a los papás que estamos buscando un mayor balance entre hermanos? Tú dijiste eso, la conciencia es importante y dijiste algo importante, se desarrolla a través de toda la vida. Pero fíjate que tampoco no es del todo esas cartas que hiciste, o sea, porque siempre has estado de alguna manera, porque tú no te has ido y te has olvidado en el sentido completo y literal de la palabra de Marcela. Pero la mayoría de nosotros no lo hacemos. No. Y entonces ahí va la otra parte de lo que es la persona comprender, la otra persona comprender, ¿no? La realidad de lo que está pasando. Porque un tantrum te lo puede hacer cualquiera, hasta los adultos, los viejitos, todo el mundo puede hacer un tantrum. Y un tantrum puede durar 2 minutos, 3 minutos, media hora. Pero después la gente se vuelve y se recoge. Entonces le tenemos mucho miedo al tantrum y basamos mucho la experiencia de vida en base a 2 o 3 eventos que consideramos negativos y no vemos la película completa. Entonces la película completa es que muchas veces, Miriam, la mayoría de los papás que yo conozco siempre quieren hacer lo mejor para sus hijos. Así es. Yo todavía, en todos los años que yo tengo que atender papás de niños neurodiversos y de niños que no tienen ningún tipo de dificultad excepto académicas o ansiedad o eso, nunca he visto un par de papás que realmente cause un daño porque lo quiere hacer o porque siempre viene desde el desconocimiento, siempre viene desde el apuro, siempre viene desde la crisis que nos toca vivir en la vida. Entonces, muchas veces los papás lo que tienen que hacer es relajarse y disfrutar más los momentos. Okay. Cuando tú te relajas y disfrutas tu cine con tu hija, ocurre magia, como tú dijiste.
Cuando tú te relajas y disfrutas ir a tomarte un café y ella un chocolate, o un café y ella un té, o tú un té y lo que sea, pero el momento juntas, el momento juntos, eso es muy importante. Y esas son las cosas, nunca dejarlas, y que siempre construyen algo. Tantrums van a venir porque, por ejemplo, hablando de Raquel y Marcela, pues ellas están en la adolescencia. Y entonces la adolescencia trae, ¿sabes? Generalizamos. Entonces puede ser que en algún momento tú tengas una discusión porque ella quiere ir a una fiesta y se quiere poner un vestido que es muy revelador o lo que sea, por decirte un ejemplo de algo. No es que es el punto, pero te pongo un ejemplo. Y tú digas que no, entonces viene algo y siempre hay un saltito al pasado. Siempre hacemos estos saltitos a poder sentirnos un poquito como en algún momento, pero el papá tiene que entender que si ha estado ahí, si ha conectado, si ha hecho ese trabajo de conectar, no importa que vayamos para atrás. Es como cuando tú tienes una pelea con tu esposo e injustamente le sacas algo de hace 5, 6, 7 años, ¿no? Porque si estamos hablando, y eso es algo que uno tiene que aprender en la vida también, que le va a ahorrar a uno muchos problemas, cuando uno se ciñe al presente y a lo que está pasando en el presente. No me traigas los fantasmas del pasado porque eso ya pasó. Pero entonces, no es tan fácil. No es tan fácil. Y es una cuestión, estamos muy llenos de muchos aprendizajes que en verdad, y lo único que hay que hacer, Miriam, es parar un poquito. O sea, parar y antes de dejar que la emoción te sobrecoja. Y que digas cosas que no quieres decir. Respira. Échate tus 3 respiradas y piensa. Si eso que tú vas a decir. O sea, yo siempre digo, si tú puedes hacer una pausa. Lo mejor que hay. Y pensar antes de hablar, tú vas a ahorrar muchas cosas porque en verdad escoge tus batallas y escoge las batallas del presente. No, entonces si tú y es un ejercicio, tú has dicho, no es fácil, es un ejercicio que hay que hacer. Y yo tampoco te voy a decir, yo trato de practicarlo muchísimo, ceñirme. Y es que, ok, no ya, eso pasó. Vamos a ceñirnos. O sea, quiere decir que cuando ya uno empieza ese trabajo, ¿verdad? Y ya eres consciente y le estás dando la atención de calidad, así no sea 7 veces a la semana, pero que te puedan contar contigo, así sea una vez a la semana, como cuando estés, estate, o sea, así se diría. Exacto. When you're there, be there. Quédate de verdad, mirándole los ojos. Cuando estás, estás. Cuando estás. Esos momentos de realmente estar, sí sanan cuando no estuviste. Sí. Y a veces uno puede estar todo el día con ambos niños, pero ¿dónde está tu mente? Muchas veces está en el otro. Y recuerdo cuando estaban recién nacidas, estaban en incubadora. Ambas eran chiquititas, ambas eran prematuras, ambas tenían tubos por todas partes. Y yo siempre iba hacia Raquel. No tenía ni un día, 2 días de nacida. Y yo la miraba como un gato mirando un pez. Y después lloraba toda la noche por no ir a Marcela. Y entonces mi esposo me decía, tranquila, es normal. Mañana vas con tu caminadora, pues yo era cesárea y fue un parto traumático. Vas con Marcela. Y yo decidida. Pero el día siguiente, me volteaba y me sentaba enfrente de Raquel. Y yo decía, algo pasa con esta niña. Está perfecta. Pero había algo dentro de mí que yo estaba más atraída a la más débil. Que no necesariamente era Raquel en ese momento, era Marcela que estaba comiendo por sonda. Pero mi intuición me decía otra cosa. O sea, yo tengo esta parte energética, esta culpa energética con Marcela desde mucho tiempo, pero esto sí. Hoy por hoy sí siento que he hecho mucho trabajo, que cuando ella me va a traer cosas del pasado, que me ha pasado, ¿okay? Recientemente, yo tomo esa... Lo primero es que ya siento que la ola viene por mí. Cuando yo siento que esa ola viene, yo respiro, así como tú me enseñaste. Bien profundo, me salgo y digo, no, analiza bien lo que tienes enfrente. ¿Tiene la niña razón en echarte el pasado ahorita? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Es diferente la situación? Y cuando yo estoy en la ola, me vuelvo loca y no tomo la decisión correcta. Y en ese momento dije, no. Me está manipulando. No ha tomado ella la rienda de lo que tenía que hacer. Yo confío en el proceso y le dije, ¿sabes qué? No asistas a tal evento si no quieres. No hay ningún problema, sin entrar en mucho detalle tampoco, pero el tema está en que pasó lo que tú dijiste. Tuvimos un enfrentamiento de adolescente, me arrastró el pasado y yo tuve que salirme de la tormenta para decidir qué decisión tomar. Y como no me metí en la tormenta con ella, dije, no, respira,
toma la decisión que quieres tomar y la dice. Y I stuck by it. O sea, me quedé, creo que no me habló como por 4 o 5 días. No pasa nada. Uy, cómo me costó. Claro, pero también tú tienes que entender que ella también está en el proceso, para los que tienen hijos adolescentes, de encontrarse a sí mismos. O sea, el adolescente tiene la tarea en la adolescencia de, antes se consolidaba la adolescencia, la personalidad en la adolescencia. Hoy en día, como el lóbulo prefrontal madura hasta los 25, pues ya entendemos que puede ser un poco más tarde que tú consolides tu personalidad. Pero la vida del adolescente es una vida muy miserable, Miriam. Y podemos hacer un podcast de eso, porque la vida, pobrecitos los adolescentes que tienen que cumplir sus expectativas, cumplir las expectativas de la familia y cumplir las expectativas de los amigos. El peso social en la adolescencia es muy duro. Y le metes un diagnóstico y ni te cuento. Exacto, entonces es horrible. Pero tú mencionaste algo importante que pasó. El manipulador, el adolescente, el hijo, te va a llevar al pasado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque para la persona inmadura, fíjate, y esto también para todos los que escuchan cuando están peleando y ustedes sacan una carta del pasado, eso es inmadurez. Eso es inmadurez, eso es no resuelto. Yeah. Entonces, ella, dentro de su inmadurez, ella tiene derecho a sacarlo. Uh-huh. Y tú, como mamá, eres la que tienes la tarea de educarla. De entender que es inmadurez. Claro, y educarla y decirle, ok, pero eso era antes. Ahora estamos cambiando las cosas. Uh-huh. La situación no es la misma. Siempre y nunca son palabras que no deben estar nunca en el vocabulario. Claro, porque todo tiene cambio, todo claro, nada debe es ser siempre, flexible. Claro, ya. Nada es siempre y nunca, nada, nunca. Así es. Siempre hay una flexibilidad. Exacto. Entonces, educar. Tampoco olvidar, Miriam, que educar, estamos constantemente toda la vida educando, hasta cuando son grandes. Al final, lo importante es que entendamos que sí puede pasar un periodo en el que son el hermano del niño con una discapacidad es invisible. Sí. Y mucha gente en la familia es invisible. Si tienen otros hermanos, lo que yo he visto es que se sostienen. Los otros hermanos ayudan y todos se llevan la cosa y les golpea un poco menos. Claro, porque se acompañan. Con quien hablar mal de mamá también. Exacto. Un poquito. Tipo, mira, está con el otro hermanito. Y exacto. Bueno, tienen compinche. Pero los que son dos, que son parejita, que lo pasan mal. Pero el cuerpo y el mundo, el cuerpo y la mente son resilientes. Así es. Y todos tenemos resiliencia. Y uno, no importa cuándo tú aterrizas, tú lo puedes recuperar. Tú puedes recuperar la paz, la relación. Tú puedes, ¿por qué? Porque nos construimos. Todos los días, eso es la plasticidad del cerebro. Tú vas a crear nuevas conexiones neuronales donde tú desarrollas una relación más afectiva con tu hija. Y eventualmente tú usas tanto esas conexiones neuronales que ya no vas a las anteriores. Wow. Ya esas anteriores, por supuesto, y eso es lo que es sanar. Wow, qué bonito mensaje, porque estoy segura que hay muchas mamás que están diciendo, ya para mí es muy tarde, yo perdí a mi hija, ya no me quiero, ya me resiente demasiado, y se le hice esto y esto, pero es que no importa si llegas al momento de la conciencia, si ya te sacudiste la arena y dijiste, espérate un segundo, pude haberlo hecho mejor. Hay manera de sanar. Busca ayuda, busca una psicóloga, una persona que te encamine. Pero creo que regresando al principio del podcast es, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿Y cómo lograrlo? ¿Verdad? Yo llegué a ver a mi hija y dice, yo no tengo conexión con ella y yo necesito y quiero y deseo una conexión con ella. Y también pensé, no tengo conexión con mi otra hija porque como es un proyecto y no es un hijo, entonces a mí me hacía falta conexión con mis hijas, con lo que yo misma parí. Entonces tomé las riendas para conseguirlo. Es un aprendizaje, tú más que nadie sabes en esta familia, cuando ya las personalidades revientan, porque todas somos fuertes. O sea, Marcela, Raquel, yo, Joel, todos. Pero nos amamos. Y creo que Marcela, si más bien es adolescente, está creciendo a ser una gran mujer. Sí, totalmente. Pero te digo, yo me dejé hablar por unos días por el encontrón y las dos estamos de no ceder. Cuando yo no cedo algo,
es porque ya lo entendí demasiado bien y sé que tengo que poner límites. Pero regresando al tema de la culpa, ¿qué pasa con esa mamá? Porque me ha pasado. Yo era 3 años y medio de viaje y yo le traía 50 regalos a Marcela. De la culpa. Entonces, claro, cada vez que me iba de viaje, ella pretendía que yo le iba a traer 50 regalos y le traía 40 y nunca era suficiente. Claro, porque lo que ella más necesitaba no era el regalo, era que le cumpliera yo, estando yo. ¿Y cómo hace esa mamá que por fin quiere esa relación con su hija? Empieza a darle atención, amor y todo. Pero esa niña o niño empieza a sacar tarjetas del pasado, pero nos mete la culpa tan horrible que no ponemos límites. Todos esos niños necesitan atención psicológica. Okay. O sea, no, esto no lo puede llevar una mamá sola. Necesita... ¿Por qué? Porque tú te sientas con tu paciente y tú le preguntas qué necesitas, qué es lo que tú quieres de tu mamá, qué es lo que tú quisieras, cómo tú hubieras querido. Y hay un punto muy importante, Miriam, que es la fantasía y algo que estábamos hablando antes, y es la expectativa, ¿no? Por ejemplo, muchos de ellos te contestan, yo quiero una mamá normal. No me digas que Marcela te habrá dicho una cosa así, una vez me muero. ¿Y qué es una mamá normal? Ajá. No sé, una mamá que está con sus hijos. Ok. Entiendo. Entonces, te das cuenta inmediatamente que hay una necesidad y que la necesidad es no 50 regalos, como tú dijiste, porque le traes 40 y no es que le trajiste 40, es que te faltaron 10. Exacto. Sí, falté yo. Es que no estabas. Claro. Entonces, empieza, ¿sabes? Como que se queda pensando como que, ok, ¿qué realmente es lo que yo quiero? Entonces empieza a mirar realmente, mi mamá es mala. Ok, tu mamá es mala. No, el terapeuta nunca está para llevarle la contraria, está para acompañar en el proceso y está para como darle observaciones, ¿no? Claro. Y esta mamá mala, por ejemplo, ¿qué te ha hecho últimamente? A veces lo que necesitamos es despotricar. Claro, o sea, el terapeuta, o sea, tú le aconsejas a mamás que están empezando este camino que si ven que su hijo está manipulando o rompiendo límites, ayudar psicológicamente. ¿Por qué? Claro. El psicólogo es el que le va a traer conciencia al niño y junto con la conciencia madurez de las circunstancias. Si el papá valida, el psicólogo valida, yo valido la carencia. ¿Ok? Pero si el papá la valida, desde donde la va a tomar el adolescente o el niño, no es desde el mismo lugar, porque yo estoy brava contigo. Entonces, tú lo que estás haciendo es sarcástica, tú lo que estás es burlándote de mí, tú lo que estás es... No me entiendes. No me entiendes. En cambio, si es la cosa, si yo tengo esta paciente, mi paciente de 11 años, y ella me dice, es que yo no existo para mis papás. En verdad, esa es su realidad. Esa niña cuando llegó conmigo sentía que no existía para sus papás. Así sus papás digan, mentira, yo siempre estoy todos los días contigo. Le pagaban la escuela, la vestían bien, ¿entiendes? Comía adecuadamente, o sea, existe, me preocupa, lleva al doctor, ¿sabes? Claro, pero para ella existir significaba otra cosa. Claro. Que solamente el terapeuta podía definir junto a ella. Entonces tú dices, wow, qué duro debe ser sentir que no existes. Aunque te veas perfecta y tengan cuidado con ese perfeccionismo, porque yo lo he vivido en carne propia, tenemos que mirar más allá de lo que el niño nos está demostrando. Ay, este niño es perfecto, este niño nunca me da problemas, todo lo que uno saca por la boca, el niño te escucha, porque el que también está rebelde, ese sí te está dando cuenta, uy, alerta, alerta, porque te está llamando la atención negativamente. Pero ¿y qué pasa con los que te llaman la atención positivamente? Mira, mamá, saqué 100. Entonces saca 90 y no se permite el 90. También es alerta. Claro, y no es bueno ni que todo esté demasiado bien o demasiado ni que mal. todo esté demasiado mal. O sea, los dos extremos llaman mucho la atención. Al final, las reglas, por ejemplo, tú no puedes estarme hablando a mí del pasado. O sea, aquí todos los cuentos que pasan del 2018 para atrás están prohibidos. Mal. Así que piensa bien, piensa si me vas a echar un cuento del 2018 para atrás, porque no. Entonces es injusto para el hijo, porque si todavía te lo quiere echar, porque te lo carga, ¿no? Claro, pero eso es válido porque tú le estás enseñando a ceñirse
en el aquí y en el ahora. O sea, que eso es bueno, poder decirle Claro. eso. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el niño no ha sanado cosas? Ah, pero claro, tienes que haber tenido la experiencia, tienes que haber primero seguido el proceso de sanar la experiencia. Conjunto en especialista. Claro. Porque si no sanaste nada y le estás prohibiendo a tu hijo que te hable del tema, pues entierras y ese niño Eso. ceñirse en el presente va a ser muy difícil. No, y aparte de eso se queda traumadísimo. Claro, se va a quedar. claro. Quiero ¿Por qué? aclarar Porque eso. todo el mundo, claro, tiene el derecho todo niño tiene derecho de decir, yo estoy bravo. Esto me dolió porque no Tú lo me- sané. Y lo más importante que un papá debe poder tolerar es que el hijo le diga, tú me abandonaste, tú me dejaste, no importan las razones. El niño las entiende. Dentro de su corazón, el niño entiende por qué el papá no estuvo, pero necesita poder decirlo y necesita que el papá lo tolere. Claro. Y el que papá pueda tolerar mi rabia y que papá pueda tolerar mi tristeza, mi desilusión, es edificante, es sana, me ayuda a sanar. Porque esa es una validación de mis emociones. Y poniéndome de vuelta en esos zapatos, cuando yo era esa mujer que tenía que tolerar realmente mucho de eso, parte de poder hacerlo desde la paz fue pidiendo disculpas, fue siendo vulnerable y también perdonándome, porque cuando todavía cargas mucha culpa, ¿verdad? Y tolerar esos reclamos es muy difícil, porque todavía estás en mitad de la tormenta, todavía te sientes tan culpable y no sabes qué hacer, no sabes cómo lo vas a arreglar. Pero creo que cuando ya uno dice, ok, me perdono porque hice lo mejor que pude en ese momento y hoy estoy tratando de hacerlo mejor. Mi amor, perdóname, mamá, no sabía qué hacer. Yo no tenía idea, en esos momentos no había información, no había apoyo, me sentía muy sola, tenía mucho miedo. Fui a la mejor terapia por ella, por ti, porque no quería que cargaras con ella más adelante. O sea, tuve mis razones y no lo hice de la mejor manera. Perdóname. Entonces, perdonarte a ti también es una buena manera de decir, ok, yo puedo aguantar que tú me digas todo lo que me tengas que decir porque lo reconozco y te amo y lo siento. Y creo que desde ese punto, desde el perdón, de la vulnerabilidad, uno puede tolerar esas palabras. Y luego de tolerarlas, hacer algo al respecto. Decir, ok, mi vida todavía me estás reclamando tal cosa. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Necesitas tiempo conmigo? ¿Qué necesitas? Y si no lo sabes, si esa niña no te lo sabe decir, ve con el terapeuta, ven acá. ¿Qué puedo hacer? Yo lo he hecho 1000 veces. Digo, Lizzy, aconséjame. Basado en lo que estás viendo en consulta, ¿qué puedo hacer? Y eso también toma que nosotros como padres, no voy a decir bajar la cabeza, es decir, tampoco nos veamos a nosotros como la autoridad máxima, porque no lo somos todo el tiempo. ¿En qué sentido? En que si yo siempre pienso que como soy la mamá tengo la razón, o que como yo tengo más madurez, no valido lo que ella siente, entonces ¿cómo voy a llegar a un nivel de comunicación y conexión? Si yo estoy ahí arriba y mi hija está acá abajo, en mi opinión, no se conecta porque no tenemos una línea directa. Entonces también como papá, ¿qué consejo nos darías a nosotros para volver a ponernos a nivel emocional, para poder conectar? Yo sé que madurez, vamos a tener otro tipo de madurez, y también autoridad, otro tipo de autoridad, pero yo estoy hablando de la conexión. Pero poder, a ver, se construye. Okay. No puedes esperar que pase de un día. Hay algo que quiero dejar claro de lo que acabamos de hablar. Es, cuando tú ya has hecho un proceso y ya ese pedir perdón, Miriam, eso es largo, es un proceso largo. Porque no pasa que yo me disculpo y te pido perdón por lo que hice como mamá y después ya tú te lo agarraste y ya. Más nunca lo tenemos que volver a tocar el tema. Uh-huh. Eso hay que repetirlo y repetirlo y esa conversación hay que tenerla y hay que tenerla y hay que tenerla, ¿no? Y cosas como yo le pido a Dios que tú nunca tengas que tomar decisiones así. Yo siempre pienso que esas son las mejores conversaciones que se tienen acostada en la cama, a la noche, ¿sabes? Que ya, que estamos totalmente allí en una intimidad muy bonita. Y tú le cuentas
lo difícil que fue para ti, lo difícil que fue dejarla, lo difícil que, sabes, que tu corazón partido. Que sí pensabas en ella Claro, o en él. claro. Que sí lo tienes en mente, que sí te costó. Esas son cosas que no se dicen regularmente. Esas conversaciones no las tenemos y cada vez que tú le cuentas algo de eso del perdón, o sea, cada vez que tú pides el perdón y cuentas algo, también estás sanando tú. Ujú. También Ya, te estás perdonando tú, ¿no? seguro. Y también yo siento, por lo menos en mis propias conversaciones con mi hija, que no siempre es perdóname, perdóname, perdóname. Simplemente teniéndola, dije, ay, mi amor, tú eres mi compañera. No sabes cómo te extrañé en esos momentos en los cuales no tuve compañera. Yo estaba tan desesperada, sola y en terapias y tú acá y wow, tú eres mi compañera de vida, Marcela. Entonces, de verdad, mami, yo pensé que era Raquel. Digo, mi amor, ustedes dos son mis almas, pero tú eres mi compañera. Tú eres mi compañera y Raquel, yo la adoro, tú sabes que sí, pero yo te doy tu lugar como mi compañera. Tú eres la que me entiendes en este momento, la que has caminado esto conmigo. Entonces, también validar lo que me pasó a mí, no necesariamente, en ese momento le estoy pidiendo perdón energéticamente. Puede decir que no estoy diciéndole perdóname por no haberte hecho mi compañera antes. Sí, pero usualmente no tienes que pedir perdón diciendo Claro. perdóname. O sea, No, es simplemente validando momentos en el cual fallaste y agradeciendo el momento en el cual no estás fallando. exacto. Qué rico tenerte acá ahorita. O sea, es así y paso a paso. Yo creo que lo primero para recalcar es salirte de la tormenta, de la ola, sacudirte, ver que duele, sanarte, perdonarte y poco a poco ir dándole, o sea, arrastrando todo el mundo. Venga conmigo. Párense todos, vamos con familia, poco a poco. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? Y no creo que deberíamos de saltar tan al pasado o al futuro como locos, tipo... No. O sea, eso es lo peor que hay, porque entonces si me siento súper culpable, no tolero lo que me estás reclamando. Y si tengo miedo del futuro, ¿qué va a pasar contigo? Porque yo no tolero lo que me estás reclamando hoy, entonces, ¿qué hago? O sea, ¿me entiendes? Como que quedo yo en el medio. Claro, pero cuando hablábamos de no permitir los viajes antes del 2018, que puse un ejemplo, es ya tú has trabajado. O sea, la persona que no ha trabajado no puede, como dijiste, ponerle un límite porque lo que está haciendo es que lo está atosigando, ¿sabes? Le está atragantando todo ese trauma a la persona, ¿no? Y no le está permitiendo expresar sus necesidades. Tal cual. Pero si ya tú trabajaste y tienes tu adolescente y tu adolescente te va a sacar una carta sucia, por decirlo de esa manera, tú puedes poner una regla y tú puedes decir, bueno, esa carta no es válida aquí. Ya no. Entonces... Y para eso yo creo que hay que aconsejarse mucho con el terapeuta. Claro. O sea, yo no creo que yo tuviera el coraje de sacarle una carta así a Marcela sin haberlo hablado contigo antes. O sea, eso yo sí o sea, sería mi consejo. Sí. No aconsejaría decir algo así sin que el terapeuta tratante diga, basta, está usando estos años de manipulación, ya lo sanó, o sea, hasta cierto punto tenemos que empujarlo a que vea hacia el presente. Y eso es un trabajo muy personalizado. Exacto. ¿Verdad? Que creo que muy pocos hemos llegado a ese nivel, porque muchos de los que nos están viendo ahorita todavía están en esa ola. Pero lo lindo, escuche qué bonito, poder saber que trabajando las cosas uno puede llegar a decir, ok, llegamos hasta cierto punto, ahora tenemos que partir de esta sanación, de donde estamos parados hoy, porque ¿a dónde queremos ir? ¿Hacia ayer? No nos sirve. Gocemos el hoy para que el mañana sea mejor. Entonces, pero de la mano de un terapeuta. No es sano nunca. Imagínate uno de adulto, todavía en la adultez, todos ustedes que escuchan, estar pensando en las cosas que los papás no hicieron. O en las cosas que los papás se equivocaron. O sea, eso no es saludable. No, pero hay que trabajarlo, porque no existe enterrarlo. O sea, si todavía hay cosas que uno arrastra, o sea, así el papá ya no viva, uno lo tiene que trabajar. Sí, por supuesto. Y cuando no se puede resolver con la persona, de todas maneras se puede resolver. Claro. Porque muchas veces pasa que la gente dice, sí, pero es que mi papá ya falleció, como tú dijiste, o es que mi mamá no está. Pero esas cosas se pueden. Y Miriam, como dije, todos los papás nos hemos equivocado, todos nuestros padres también se equivocaron. Entonces, la belleza de esto es poder mirarnos
como personas vulnerables, seres humanos que cometemos errores y que nos vamos en la vida a equivocar y que nos equivocamos en el pasado y que nadie es perfecto. Tal cual. O sea, hay que mirarlo desde allí, porque cuando uno lo mira desde allí, el adulto deja de darle ese peso tan grande al papá de tú me heriste, tú me causaste daño. O la culpa de causar ese daño a un hijo sin querer. O sea, como tú dijiste, la mayoría de los padres queremos hacer lo mejor para nuestros hijos y no siempre tenemos la mayor herramienta o el mejor momento. Si estamos en crisis, mucho menos. Pero creo que es importante lo que estás diciendo, es saber perdonarnos, perdonar y dejarnos perdonar, porque también es todo un círculo, es saber que nadie es perfecto. Y lastimosamente, la mirada de un hijo hacia un padre es así. Uno se entera de que no existe Santo Claus a cierta edad y uno se entera que mamá y papá no son perfectos a cierta edad. Todo niño tiene una ilusión que sus padres son perfectos. Totalmente. Cuando eso se rompe, entre más joven, más duro para el niño. Por supuesto. Y es por eso que en vez de dejarlos decepcionados, abriéndonos, explicando nuestra vulnerabilidad, pidiendo disculpas, es la mejor manera que ellos entiendan, ok, nadie es perfecto. Entonces vas de una herida muy profunda a algo una madurez. Vas sanando adentro. Tal cual. Vas sanando adentro. Así que nada, yo creo que este podcast ha estado bonito. Sí. Creo que hay muchas cosas que hemos tocado. Espero que les haya gustado. ¿Hay algún último consejo que le quieres dar a un papá que está entre balances, que todavía no lo ha logrado? Paciencia consigo mismo. Paciencia. Paciencia con él, con sus hijos, con el proceso. Paciencia. Y la certeza de que uno se va a mover de ahí. Nada es permanente. No hay un estado de vida que sea permanente. Todos nos vamos a mover de donde estamos, pero uno tiene que tener la certeza, la paciencia y la fe. Miriam, porque sin fe no vamos ni a la esquina. Me encanta, porque todo eso, sin duda, pues, va con nuestro lema, ¿no? Exacto. Un diagnóstico no es un pronóstico y eso no solamente aplica para nuestros hijos, sino también para nosotros, nuestras relaciones. Porque si hubiesen visto el pronóstico mío con la relación que tenía con Marcela hace muchos años atrás, que estaba tan perdida, no es igual al que hemos construido hoy. No hay pronóstico. Cada día es sin expectativas, cada día es con amor, cada día es con aprendizaje. Hay días que, pum, pum, estamos dándonos de los cabezazos y hay días que nos estamos abrazando de amor, pero al final lo que vamos tejiendo es una telaraña de amor, de conexión, de vulnerabilidad, de honestidad. Y eso es fuerte. No importa cuándo empieces a tejerla. Tenemos el resto de nuestras vidas para completarla. Así que nada, gracias, Lizzy. Gracias por a ti, estar Miriam. acá. Muchas gracias por invitarme. Espero que les haya gustado. Chao. Chao.